El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Amables oyentes, como todas las mañanas de domingo, estamos aquí en nuestro programa La Palabra en Radio, un programa de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle, su Facultad de Humanidades y del Centro Virtual Isaacs y de la Palabra Transmedia. Hoy tenemos a Adelaida Fernández, que ha venido muchas veces a nuestra universidad como ponente, como profesora. Creo que es una de nuestras más importantes escritoras contemporáneas. Es egresada de la Universidad del Valle, después estudió en la Universidad Tecnológica de Pereira. Lo que ha hecho es una carrera literaria muy valiosa que empezó con una novela que se llamaba Que me busquen en el río, y después pues la novela que te premiaron en el 2015, el Premio Casa de las Américas de Novela, que se llama La hoguera lame mi piel con cariño de perro, que después la editorial grande Planeta la publicó como Afuera crece un mundo. Bueno, después está Toque de Son Colorac, No sé ahora con Soy la fama, El amargo sabor de las lentejas, que también leí. Y bueno, queremos conversar aquí en nuestro programa con Adelaida. En primer lugar, que nos cuentes, con todo este trayecto recorrido como escritora, ¿qué balances puede hacer hoy Adelaida, que ya empieza a tener un importante reconocimiento nacional e internacional? Que nos cuentes algunas de esas experiencias. Para mí ha sido muy grato la recepción que han hecho de La hoguera lame mi piel con cariño de perro. Yo la llamo La hoguera lame mi piel con cariño de perro. Me gusta más ese nombre, que Afuera crece un mundo. Pero pues Planeta acaba de sacar una nueva edición, una nueva publicación de Afuera crece un mundo. Sueño que algún día salga con el nombre La hoguera lame mi piel con cariño de perro. Es precioso. Sí. Pues ha sido muy valiosa la recepción que ha tenido la novela en la academia. Se han hecho varias tesis de grado, de pregrado, de doctorado, de maestría. Inclusive ahorita están haciendo una investigación, dos jóvenes que se ganaron una beca de IDARTES de Bogotá, una investigación muy interesante sobre la novela, sobre los aspectos que toca la novela, porque una novela con ese tema, con un personaje como Nay, pues no se había escrito. No había una novela en la que una mujer negra, esclavizada, estuviera como personaje y fuera la primera voz en una novela, fuera la protagonista, se narrara ella misma, ¿sí? Que no la narraran. Entonces, esa novela ha hecho carrera. Pero detrásito también la novela Que me buscan en el río, que fue la primera. Esa novela participó en una convocatoria del antiguo Ministerio de Cultura, ahora las culturas, las artes y los saberes. Quedó como finalista. Esa novela también pues ha convocado interés, ha convocado lectores, personas muy interesadas en estos asuntos relacionados con la historia reciente, esa época dura y oscura de los años 80, con las masacres. ¿Estuviste de profesora en Trujillo? Estuve de profesora, trabajé en un corregimiento de Trujillo, vivía en Bugalagrande, todos los días tenía que cruzar el río Cauca en el lanchón. Entonces, claro,
pude presenciar todos esos movimientos de las personas que llegaban a buscar a sus seres queridos a esa altura, porque a esa altura ya venían flotando, ya los botaban del puente de Río Frío. Eso fue escabroso porque en ese corregimiento que se llama Robledo, todos teníamos miedo de que nos mataran. Todo el tiempo la profesora está muy aprensiva. Y Toques de Son Colorada, pues es otra novela que es sobre los bailadores de Cali. Yo creo que en este momentico la novela ha cogido más fuerza. Empata con otra que escribí sobre Héctor Lavoe. Soy la Fama. Pero le cambié el nombre. Bueno, ese fue el borrador que tú me regalaste. El de Soy la Fama. Cuando muera no me lloren. Ah, qué lindo título. Sí, esa ya está. Esa es una novela en busca de editor, lo mismo que la que ganó la convocatoria de creación literaria por allá como en el 2019, también del Ministerio de Cultura, que se llama El amargo sabor de las lentejas. También es una novela en busca de editorial, porque pues soy la editora de mis propias novelas, porque yo las escribo, las leo, las releo, las corrijo y las entrego una que otra vez. Los 3-4 lectores que yo tengo, entre los cuales está usted, aquí el profesor Darío Henao, los primeros lectores siempre espero que me nutran, porque pues sus criterios son muy valiosos, ¿no? Sí, todo escritor necesita esa retroalimentación. Claro. Yo creo que el primer crítico agudo que una persona que escribe debe tener es la persona misma. Yo misma soy mi propia crítica y severa, porque pues ya tengo cogido el derrotero de escritura y hay que alimentarlo, depurarlo, reconocerlo, criticarlo. ¿Cómo ha funcionado la obra con la crítica especializada? Pues la recepción, que es como el tránsito que ya una obra que tiene valor estético empieza a tener con estudios académicos, con tesis de maestría, de doctorado, incluso de pregrado. A mí me consta, muchos estudiantes en el caso de Univalle han hecho tesis sobre tu obra, sé que en Brasil. ¿Cómo has asumido y cómo valoras tú, dijéramos, ese tipo de trabajo que ya pone al autor y a su obra circular? Es como las instancias de consagración que llaman los críticos. Para mí ha sido muy valioso, muy importante saber que estoy dentro de la academia, que mis novelas las reciben los académicos, bueno, y que las personas que se interesan en la investigación la están trabajando, la reciben como un documento, ¿no? Para mí es muy valioso cuando una novela literaria se recibe por su valor estético y por su capacidad su posibilidad de ser un documento histórico, donde se vinculan esos dos aspectos tan importantes, el de la creación literaria y el de la historia. Entonces, pues lo que me han mostrado esa recepción de mis novelas, los trabajos de los críticos, algunos que han escrito libros inclusive o han publicado en revistas, para mí son muy importantes porque le dan movimiento a ese trabajo. Me interesa que ese trabajo se mueva, que llegue a la gente, que llegue a los lectores, que llegue a los críticos. Bueno, y les agradezco mucho cuando me escriben, cuando me invitan, cuando me mandan sus trabajos. Los leo, los valoro mucho. Y hay una cosa muy bonita que me parece muy interesante y es ese trabajo hermenéutico, porque cada lector hace su análisis y encuentra aspectos en los que yo no había pensado. Entonces, me encantan esos trabajos. Extraordinario, eso sí, uno siempre ve cosas que no había visto por los lectores, claro. Sí. Hablábamos hace poco de algo que me parece muy importante que hayas entrado al circuito brasileño. Yo hablaba con Mayra, mi última vez estuvimos en Nueva York, y es el mercado brasileño. Ya tradujeron allá, afuera crece un mundo. Y allá hay una literatura como la tuya, de importantes escritoras, que sea la más destacada, que es Conceição Evaristo, que me parece que es una escritora
que hay que divulgar más acá, pero yo leyendo tu obra dialogas de tú a tú con todo ese fenómeno que hay en la literatura brasileña de mujeres y sobre todo mujeres afro, ¿no? Porque eso es con Seisón Evaristo, para que nos cuentes la experiencia que tuviste para que tu novela fuera traducida al portugués. Para mí fue una sorpresa muy bonita. Yo creo que han sido importantes esos espacios que usted me ha facilitado, esas participaciones en el simposio, porque resulta que yo sola no podría, ¿no? Los gestores culturales, las personas que valoran y que ven un poco más allá de donde yo veo. Para mí ha sido muy importante esos espacios a los cuales usted me ha invitado durante todos estos años. Yo creo que parte de esos escenarios me abrieron el espacio allá en Brasil. El juego te cosiste a Francisco César Mañáez Montey. A Francisco César Mañáez, que fue quien tradujo la novela al portugués. Bueno, yo estuve en Río de Janeiro, me invitaron a hacer el lanzamiento y luego, como 3 años después, 4, me invitaron a Salvador. Estuve en Bahía en un municipio que se llama Cachoeira. Cachoeira, sí. En la Feria del Libro de Cachoeira. La zona de los Cañaduzales y la empresa Bacaleras, esa zona bella. Hermosa esa feria. Una feria muy interesante porque, entre otras cosas, allá hay como mucho reconocimiento de la raíz africana y hay intercambio cultural con Nigeria. Además son muy fuerte la religiosidad de matriz africana. Claro, y es que la Meca. En Salvador de Bahía hay un parque hermoso con todo el santoral alrededor de una laguna lindísima, todo el santoral Yoruba. Todos están, bueno, casi todos, yo creo, ¿no? Sí, es muy bello, sí. Eso a mí me parece un logro importante para nuestra literatura, que comencemos a tener escritoras que empiecen a llegar a ese público y poco a poco se va tejiendo, que es también lo que acaba de pasar con Mayra Santos. Acaban de publicar el año pasado por primera vez al portugués un libro de poemas, una selección de su poesía que es muy bella. Y ella me decía lo mismo. Tendremos que hacer lo propio con las escritoras brasileras. Bueno, lo mismo con algunas caribeñas que poco circulan o peruanas. Yo creo que eso es muy importante. Y la otra pregunta que te quería hacer es, ella como tu concepción del trabajo de escritora. Yo veo que cada proyecto tuyo de alguna manera está profundamente imbricada con fenómenos históricos, con acontecimientos históricos muy complejos en cada momento. De tu primera novela, es esta cosa tan horrible que has hablado del Trujillo, la relectura que haces de María, hubo que investigar mucho historia. Toque de Son Colorado no lo hace sino una persona que conozca muy por dentro el universo popular, del baile, de estos personajes. Bueno, y las otras novelas que estás hablando, ese trabajo que leí de Héctor Lavoe es primoroso, hay mucha investigación y mucho conocimiento. Y yo quiero es como preguntarte como escritora, ¿cómo ha sido siempre tu relación con esos contextos históricos en los que finalmente terminan situadas tus novelas? Me toca la historia desde siempre me ha tocado porque yo crecí en una familia muy elocuente y con mucho sentido del humor. Ellos eran de Pradera, mis papitos, los papás de mi papá. Entonces eran personas con un sentido del humor extraordinario, eran muy elocuentes, me nutrieron mucho de sus palabras que ahora son arcaísmos, sus narraciones orales. Fue muy bueno porque reconocían sus entornos y los amaban y los querían y las historias, todo tipo de historias. ¡Qué maravilla! Y esa manera como los afectó la época de la violencia. Sí, narraban todo lo acontecido desde la muerte de Gaitán. Claro, como hubo una víctima, eso fue casi un genocidio, eso es lo que hicieron, ¿cierto? Entonces hubo una víctima y eso nunca se olvidó. Como también se contó siempre, se habló siempre sobre la explosión del 56 aquí en Cali. El 7 de agosto, los 7 camiones de dinamita. La de los 7 camiones de dinamita, que la explosión se oyó en Pradera. Entonces siempre narraban cosas, eventos así como históricos y siempre estaban pendientes de las noticias. Uno compraba revistas. Mi mamita, ella tenía novelas de Vargas Vila. ¡Ay, qué maravilla! Sí, ella leía a Vargas Vila. Tuve mucho estímulo.
cariño por la palabra, por lo que pasaba en el entorno, en una familia triétnica. Mi papito era mulato, hijo de una mujer negra y un tipo blanco, mi mamita era blanca y cada uno tenía sus historias y yo estaba rodeada por ellos. Eso fue lo que me nutrió la palabra, las ganas de hablar. Yo estudié lenguas modernas, yo quería hablar inglés, hablar francés. Oiga, y qué vergüenza, ¿no? Que uno dice que inglés, francés, aquí tenemos 60 lenguas indígenas o 66 lenguas indígenas y 2 palenqueras, el palenquero propiamente dicho y el de San Andrés. Y en los colegios no se enseñan los únicos bilingües así, con lenguas aquí vernáculas, las comunidades indígenas. Y eso porque han luchado por mantener su lengua y porque se les permita que se haga en los colegios. En los resguardos. Y ahorita un poquito el cariño por el palenquero, porque la Universidad de Cartagena pues ha incentivado. Ahí se ha hecho un trabajo enorme, sí. Y va la pregunta con relación a esta experiencia vital tuya. Yo puedo decir que tu prosa es una prosa con mucha densidad poética. No todo el mundo lo logra. Es decir, así sean los temas más, digamos, en claves más realistas o crudos, tú tienes una prosa con mucha densidad poética. Y ahí la pregunta es, ¿cuál ha sido tu relación con la poesía, además de esa formación de tus mayores, de lo que oíste? ¿Cuál ha sido tu relación con la poesía? Mi relación con la poesía parte de esa misma raíz, ¿no? Porque estas personas, mi familia, eran muy elocuentes y cuando la persona habla, también suceden epifanías en el habla, en la expresión oral, así, espontánea, así. Y luego la poesía, porque empezaba uno con Rafael Pombo, ¿cierto? La musicalidad. Lo primero que lo agarra uno es la rima. Yo pienso que las metáforas y las figuras así están como más en el habla oral de las personas cuando le salen ¡pum! Sus epifanías, ¿cierto? Uno las pilla y de pronto para algunas personas puede ser más emocionante que para otras. De pronto se ríen o las escuchan y pasan desapercibidas. No era mi caso. Entonces, esa musicalidad de acá, esas metáforas que de pronto brillaban en el habla, pues ya luego los poetas, el otro que me sonó así, García Lorca, resultaba muy cantado. Y además que la rima es una rima muy elaborada, ¿no? Muy sorprendente. Y luego ya en el bachillerato conocí a Pablo Neruda y me mató. Me fascinó Pablo Neruda. Es que yo siempre lo estoy hojeando. Me gustan muchos poemas del Cía Martán Góngora, César Vallejo. Me fascina, me encanta. Siempre los mismos poetas. Uno tiene unos poetas y con ellos se retroalimenta. Yo sé que has venido trabajando un libro y como que es tu proyecto, incluso es con tu compañero. Nos cuentas un poquitico de eso. No estaremos chiviando mucho la cosa, pero yo creo que vale la pena adelantar. Sí. No, pues el tema del libro de Instauranda de Alonso de Sandoval, libro bello de 1626, tiene mucha riqueza, es una obra que hay que divulgar y es una obra que inspira. A mí ya me inspiró otra idea. Es una obra muy bella, una obra que inspira, una obra que debe conocerse. Yo creo que coincide con este movimiento que hay a nivel de todo el mundo, este despertar de África, ¿no? Sí. Este despertar de los países africanos, entre otras cosas. Ahora, yo no soy futbolera, yo no veo mucho los mundiales, pero desde que yo tengo conciencia de que hay mundiales, de pronto me he echado el ojito por la televisión. Pero en todo lo que es la historia de los mundiales, por ejemplo, yo no había visto una manifestación muy política y muy sentida, más bella que la de Michael Cuca, no recuerdo el segundo apellido, que está haciendo la representación de Patricio Lumumba en los estadios. Entonces eso me tiene emocionadísima. Nunca en la historia de los mundiales yo creo que se había visto una manifestación política más contundente. Al tipo llegan, le niegan la entrada a Estados Unidos y sale otro tipo y dice, bueno, yo lo voy a hacer. Entonces hay un despertar de África, de los países africanos, de Ghana, de Benín, reclamando que Inglaterra devuelva, de denuncia del Congo.
de lo Eso es que ha impresionante lo que está pasado, pasando, sí. ¿cierto? Y de lo que está pasando. Muy interesante la reflexión que nos hace sobre Distauranda del padre Sandoval. Es un tema que Roberto Burgos retoma en su novela, ya estaba en la novela de Chango el Gran Putas, que tú manejas también. Lo que significa para una lectura contemporánea, para una novela como un libro, como el de Distauranda del padre Sandoval. Es un libro, un testimonio, un texto histórico muy importante que está cobrando mucha vigencia a propósito de ese despertar, de ese pronunciamiento, ese salir a la luz, estas manifestaciones. Por ejemplo, Ghana, Malí están haciendo representaciones teatrales de lo que fueron los secuestros, de lo que fueron los embarques, de lo que fueron todas las infamias cometidas por el esclavista. Están saliendo a la luz situaciones escabrosas como el genocidio más terrible del siglo XX fue el holocausto judío. Entre otras cosas, los judíos se adueñaron de la palabra holocausto. El holocausto judío del 45, pero no, a principios del siglo XX, Alemania asesina en Benín 2 millones de africanos y eso pues no se conoció, ¿cierto? Este señor Felipe II era que se llamaba, de Bélgica, se adueñó del Congo, era como su finca el Congo, y si no le daban la cuota de minerales que pedía, les cortaba las manos y se hacía retratar con ellos. Entonces están saliendo a la luz toda esa serie de situaciones junto con los desconocimientos que ha habido de ciertos personajes que han contribuido a la ciencia, la medicina, el arte, a distintos campos y han sido silenciados, ¿sí? Hemos conversado aquí con la escritora vallecaucana Adelaida Fernández Ochoa. Hemos hablado de su obra. Creo que tenemos escritora para rato. Ya nos estaba dando unas puntadas de lo que puede ser en adelante tu obra. Esa pista, ese horizonte que abre una lectura contemporánea de Distauranda sería extraordinario, porque hay para una novelista como tú entre a hacer cosas maravillosas. De manera que te agradezco, Adelaida, de estar aquí en La Palabra en Radio. Gracias, profesor. A nuestros oyentes, quien les habla, Darío Henao, y nuestra productora Shirley Sáenz Mosquera, les deseamos un feliz resto de domingo y los esperamos aquí en nuestro próximo programa en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo.
El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.